Ok. Buenas noches, queridos hermanos. Empezamos con oración. Nuestro bondadoso Padre que estás en los cielos, gracias por ese día, por los temas que hemos podido aquí grabar, por los temas que hemos podido estudiar. Querido Señor, que sea todo eso de bendición para tu pueblo. En esta última presentación para ese día pedimos también que esté con nosotros, que guíes mis palabras, mis pensamientos y de la misma manera también los de los oyentes. Querido Señor, estamos en tiempos maravillosos, en tiempos especiales y tenemos que ver, querido Señor, tenemos que abrir los ojos para ello. Gracias que tienes paciencia con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Esta es nuestra tercera presentación. Hemos estudiado Jeremías 5. Después hemos tenido tiempo de mostrar algunos textos que muy precisamente nos indican qué es la ley dominical, cómo se verá la ley dominical. Y hablé con un hermano en la tarde acerca de ese tema y él me afirmaba, me decía, sí, nosotros tenemos más bien un concepto un poco impreciso de esos eventos. Estamos esperando una ley, pero no tenemos mucho temor. No se trata de tener temor, pero tenemos más bien cierta tranquilidad, pensando que mientras que estamos bien con la iglesia, estamos bajo esa protección. Así como estuvimos aquí leyendo, nos fiamos en los muros. Se fían, el pueblo de Dios está fiándose en los muros. Los muros viniendo a ser, digamos, la estructura de la iglesia, especialmente a nivel de las enseñanzas, de las doctrinas. ¿Ya? Y pensamos que vamos a poder entrar en ese tiempo, que no vamos a poder comprar ni vender, y ahí se complica un poco la situación, las circunstancias, pero ahí podemos, digamos, ir al campo, o Dios ya va a proveer. Queridos hermanos, aquí en esas líneas de estos mensajes de espíritu de profecía y también de los profetas en la Biblia, vemos un escenario algo diferente. Es un escenario que nos alerta, nos pide prepararnos altamente para ese momento. No vamos a tener una situación superficial ni pasadera, algo que va a pasar así, digamos de nosotros o al lado de nuestro. Nosotros no vamos a ser como tal vez el pueblo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, donde no todos se dieron cuenta qué pasó con los judíos, y hasta hoy en día los pocos que viven todavía algunos dicen que no se han ni siquiera enterado de los eventos que acontecieron ahí en los campos de concentración. Uno puede decir, sí, bueno, no sé, estaban diciendo, yo no vi, yo no estaba. Uno puede, digamos, esconderse o huirse de la verdad, pero la ley dominical no. Aquí hemos leído muy claro que sería una obligación que viene a cada persona, una obligación de guardar el domingo, de honrar el domingo y de quebrar el sábado. Se exige una explícita decisión, y esa decisión es la ley dominical para ti y para mí. Eso es a lo que yo me refiero con la ley dominical. No me refiero cuando sale la ley dominical, digamos el 24 de noviembre 2015, qué sé yo, en ese día se firme oficialmente. Eso no es la ley dominical en ese sentido para nosotros, sino el momento que esa ley se aplica a ti y a mí, y yo y tú tenemos que tomar una decisión. Eso es la ley dominical, eso es el cierre de tiempo de gracia para nosotros. Puede acontecer eso un poco antes, un poco después, depende también de los países que vivimos. Y esto es, queridos hermanos, una situación muy, muy diferente, una situación muy específica, y ya vamos a llegar a eso. Estamos preparando aquí la temática para estar más o menos al mismo nivel, para entender de qué estamos hablando y qué tratamos de decir y qué tratamos de defender. ¿Ok? Quiero añadir entonces todavía algunos textos. Estamos en la página 5.
o mejor, sí. Página 5 abajo, la última cita del Conflicto de los Siglos, página 591. Y si uno u otro no encuentra los textos en sus ediciones, en sus libros, es porque yo estoy usando la paginación como sale en la aplicación Ellen White App que sacó el Centro White, que está accesible para iOS o para Android o etc. Y casi siempre concuerdan también con las páginas que están en la página web de Elena White, de Centro White, ¿ya? whiteestate.org. Entonces, estas son las páginas que tenemos aquí. Dice el último texto aquí que tenemos en la página: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. El sábado será esa piedra de toque. Pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque se le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Por supuesto, esa piedra de toque aquí nos recuerda a lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Quién es la piedra de toque? ¿Quién es la piedra de tropiezo en la Biblia sobre la cual cae el ser humano? O para la destrucción o para su quebrantamiento en sentido positivo, para que se sea humillado, destruido el yo y después poder ser levantado y restaurado a la imagen de Dios. ¿Quién es esa piedra? Es Cristo, ¿no es cierto? Entonces, esa obra aquí de ley dominical, en eso va a ser una de las cosas que yo quiero tratar de demostrar, tiene un sentido. Ya la ley dominical no es así una ley que viene y ya van a acontecer algunas cosas y las circunstancias van a ser más difíciles. No, la ley dominical es un día en el cual nosotros vamos a tener una obra acabada. Y en ese día nosotros vamos a tener un resultado. Y esa ley sirve para algo, es para el bien de las naciones, es para el bien de nosotros también. Es esa manera como Cristo trabaja. Por eso Cristo aquí en el diagrama está en el centro, ¿no es cierto? Cristo es el centro de toda la profecía, de todos esos acontecimientos. Aquí muy claramente han hecho los mileritas la misma cosa. Y ellos estaban conscientes de esto. Cristo está en el centro de la profecía y de todos los eventos que aquí tenemos. La piedra de tropiezo es Cristo y Él será también esa piedra en la ley dominical. La ley dominical será una obra de Cristo. Todo lo que Cristo hace es lo que también nosotros llamamos el Evangelio. Porque ustedes saben lo que hace el Evangelio. Vamos a llegar a eso, pero continuamos con el texto para no alejarnos demasiado. Cuando esa piedra de toque se le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso sábado, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, y la observancia del verdadero día sábado en obediencia a la ley de Dios será señal evidente de la lealtad del Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibirá la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Aquí ya estamos viendo, tenemos ya una información que hace la ley dominical. Divide, ¿no es cierto? Obviamente en ese texto la ley dominical crea dos clases. Una clase va por ahí, guarda el sábado verdadero, es fiel a los mandamientos del Señor y recibe el sello de Dios. La otra clase guarda el primer día de la semana, el domingo, quiebra
los mandamientos, voy a dibujar aquí los mandamientos así, los quiebra y recibe la marca de la bestia. Ya de esto nosotros vemos lo que hace la ley dominical. La ley dominical es una piedra de tropiezo y esa piedra tiene una función. Nosotros no podemos asumir que esa piedra no tiene una función en nuestras vidas. No podemos pensar que nuestro tiempo no será definida por esa piedra. Tenemos como pueblo la convicción hoy en día que nosotros pasamos más allá. Todavía con nuestros pecados, posiblemente hasta Miguel se levanta y ahí tenemos la posibilidad de recibir el sello. Dice otra cosa aquí el espíritu de profecía. Por supuesto, eso es lo que nosotros leemos en Génesis 3:16. Conocemos todo ese texto, pero queremos repetirlo otra vez porque es la primera vez que la Biblia menciona el Evangelio eterno. Esto es algo que ya los protestantes, antes de la existencia de nuestra iglesia, habían entendido. Aquí se declara el eterno Evangelio. Versículo 15 empezamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolores darás a luz a un hijo, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La obra aquí que la Biblia anuncia, que es la obra que se manifieste en dos grupos, en dos caminos, es uno, el camino de la mujer, que representa a la iglesia, y el otro es el camino de la serpiente, que es justamente lo que el diablo, que simboliza al diablo. No conocemos tres caminos, no conocemos otra opción, no conocemos un poco más allá tiempo. Tenemos en la Biblia, Espíritu de Profecía, esa idea que no es una idea, es esa verdad que la piedra de tropiezo es la ley dominical y Él causará eso. Y la piedra de tropiezo es Cristo. Vamos a abrir aquí un texto, porque así como estamos viendo con el hermano Leo, con el hermano Ortiz, que la profecía de los 7 tiempos está presente en toda la Biblia, está dentro de ese concepto, está involucrado en cada cosa que Dios hizo para con su pueblo. Porque no es un número nomás, no es un lapso de tiempo nomás, es mucho más de eso. Nosotros vemos también esa obra aquí que Dios hace de la separación en dos grupos, y la ley dominical simplemente es un momento de tantos que hubo que causa eso. El último está presente en toda la Biblia. Les quiero aquí dirigir a Primera de Pedro. Capítulo 2. Dice en el versículo 4: acercándoos a él, piedra viva, deshecha ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, ¿quién es esa piedra viva? Es Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra y siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces eso es una de las obras de la piedra, que ella causa el quebrantamiento del ser humano. Cristo hace eso, Él separa la humanidad en dos grupos. No hay esa mixtura que nosotros estamos viviendo y ejemplificando en nuestros medios. Que tenemos
grandes destinos y grandes metas en el mundo que nos involucran grandemente con el mundo y a la vez queremos seguir el reino de Dios, haciendo una cosa que no es posible, tratando de obedecer a dos amos, ¿no es cierto? Y Cristo hace eso, que Él separa, la piedra de tropiezo causa esa separación. Y queridos hermanos, ustedes se dan cuenta, esta obra aquí es la obra del Evangelio, es la obra del Evangelio interno. Nosotros no podemos pensar que el Evangelio no está involucrado profundamente en cada paso profético que la Biblia nos anuncia. Es una obra. Nosotros hablamos aquí del Evangelio. Volvemos entonces aquí. Poco nosotros estamos tratando aquí de ese texto, ¿no es cierto? Simplemente son unas pocas líneas y tenemos una gran profundidad. Podríamos hablar mucho más, podríamos extender, porque ese concepto no está solamente ahí, también está en el Antiguo Testamento. Tal cual así aparecen esas palabras en Isaías 28. Entonces el siguiente texto que he colocado aquí trae algunos conceptos muy importantes. Conflicto de los siglos, páginas 665 hasta 667. Vamos a enfocarnos solamente en algunos pasajes. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. El paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, al paso, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Vemos entonces aquí que ella dice que hay un camino, hay un movimiento que promueve la ley dominical. Tenemos que estar ciegos de no ver que eso ya está aconteciendo. Tenemos en los Estados Unidos recientemente grandes, digamos, discusiones y movimientos que apoyan el domingo, ¿no es cierto? Como Día del Trabajador, como Día de la Familia, ¿no es así? Hemos visto eso ya en los años pasados en Europa, acontecer gravemente, fuertemente. Alemania hay movimientos, hay páginas web que ese movimiento, digamos, también te motiva para que tú cierras tu tienda que posiblemente tienes en la página web el domingo. Entonces, hasta allá ya está ese movimiento. No se trata solamente de los negocios que cierran las puertas, no. También el domingo el Internet tiene que hacer una pausa. Fíjense, eso ya está aconteciendo. Y estos movimientos aquí llegan a una culminación. Esa culminación entonces será esa ley dominical. Siguiente, continuamos con el texto. Tanegrillas, se los amenazará con multas y encarcelamientos. ¿Ok? Esa ley dominical, esos movimientos no pasan así al lado de nosotros. No nos vamos a escapar de ello. Se los amenazará a los que guardan los mandamientos, que guardan el sábado, con multas y encarcelamientos, y a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta será: pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Una muy simple respuesta. Y ustedes saben que eso es imposible. Hasta hoy en día nadie ha logrado esto. Los que sean emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad. Y algunos de los que oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Eso que justamente
las iglesias católicas y los que guardan el domingo no quieren. Pero aquí nosotros ya estamos viendo el resultado de la ley dominical. Tiene un resultado para bien. Ya vamos a enfocar eso más fuerte en adelante. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de esas verdades. Fíjense entonces, la ley dominical, ¿qué es esa ley? Es una ley que prohíbe guardar el sábado y que te obliga a guardar el domingo. ¿Ya? Esa ley es una ley extraña. ¿Para qué el mundo necesita eso? Cuando se promulgue esa ley, por supuesto que sí. No creo que los seres humanos van a decir, ya, bueno, guardemos el domingo, pero como es ley tienen que hacerlo y no tienen ningún problema de conciencia. No creo que lo van a hacer porque ellos aman el domingo, porque ellos se quieren someter a la iglesia, no, pero por conveniencia y por temor a las multas, etc., ellos van a guardar el domingo, porque no saben mejor. Pero como aquí Elena White dice, va a ser la posibilidad para que millares, dice ella, ¿no es cierto? Para que millares de personas se enteran de esa verdad, que hay una ley en la palabra del Señor que a través de esa ley dominical será quebrantada. Entonces tenemos aquí una función tremenda. Esa ley dominical es como una luz para el mundo. Tiene una función de ganar al mundo para la verdad. Despierta a los que están dormidos y no tienen ni idea de esas cosas. ¿Y cómo va a ser una ley que obliga a todos? ¿Y cómo va a haber de repente personas que no guardan esa ley y que van a ser encarcelados solamente por su convicción? Esas cosas ustedes se pueden imaginar fácilmente. Van a estar en los blogs de internet, van a estar en las páginas web, van a estar en las noticias, van a estar en un momento, sale a los noticieros, a las revistas, a los programas de televisión. Y la gente va a tener que ver eso. ¿Por qué esa señora parece una señora que está en buena posición en la sociedad y ahora está dispuesta a ir a la cárcel y a morir? Más avanzado cuando está esa ley ya. ¿Solamente por qué? Solamente porque cree que eso no es el día correcto. ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Eso es entonces aquí la obra que la ley dominical hace. El último llamado para la humanidad, para que los vean, para que los se puedan decidir por el bien y por lo que es la verdad. A los que obedezcan con conciencia la palabra de Dios se les tratará como rebeldes. Cegados por Satanás, habrá madres y padres que serán duros y severos con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observan los mandamientos. Los lazos de cariño se aflojarán. Se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Entonces, si tú quieres guardar el sábado y si tú piensas que puedes pasar esa ley más o menos tranquilo, entonces aquí tú no conoces ese texto, porque dice que todos que quieren seguir a Cristo, entonces padecerán persecución. No vas a estar ahí en tu casa de campo, donde te has escondido, donde has hecho un almacén de alimentos y de ahí arriba vas a ver, dice, pobres los otros que no se prepararon, ¿no es cierto? Queridos hermanos, aquí esa ley tiene una función y esa función tenemos que entender. No vamos a escaparnos de esa función, no vamos a tratar de la meta que Dios quiere cumplir a través de ese momento. Y sí creo que si nosotros lo enfocamos de esa manera, vamos a tener también más entendimiento y vamos a tener un corazón más abierto para aceptar que la gracia, el tiempo de gracia se cierra para los adventistas en ese momento. Hace mucha lógica. Ok. Ante la razón humana, todo eso parece ahora imposible.
Para mí parece imposible que nosotros llegamos en todo el mundo a una sociedad más o menos como era en el Tercer Reich, como era durante el tiempo de Hitler. ¿Quién se puede imaginar que eso volverá a acontecer? ¿Quién se imagina que vuelva a acontecer un gobierno de terror en nuestras sociedades democráticas como hubo bajo Franco o bajo Pinochet o como hay en muchos países que no son considerados países democráticos? ¿Qué piensa esto? Parece imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y esos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Y esto es algo que acontece simultáneamente. Dios se está retirando de la tierra. Su espíritu se está retirando. Y más aún, entonces, crece el mal y tiene lugar el mal en los corazones de los seres humanos. Ok, este texto dejamos entonces. Saltamos al siguiente. También de Conflicto de los Siglos. Dice, hay muchas personas, página 663, hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo en ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Ahora te pregunto, y eso es nuestro primer argumento para defender que la ley dominical es el cierre del tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Ahora te pregunto, dice aquí, cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente en referencia a la ley dominical, al día verdadero. Te pregunto a ti, si tú eres adventista del séptimo día, te pregunto, ¿tú necesitas luz sobre el estado del verdadero día de reposo? Tú y yo necesitamos luz sobre ese asunto. No sabemos claramente si el domingo o por qué el domingo no es el verdadero día de adoración. ¿Necesitamos eso? Claro que no. Pero la ley dominical aquí tiene esa función. ¿No es cierto? Dice, el decreto no será impuesto cuando el pueblo está a ciegas. Cada cual tendrá luz. La luz necesaria para tomar una resolución consciente. ¿Qué luz necesitamos tú y yo para tomar la decisión guardar el sábado o no guardar el sábado? El quien es adventista del séptimo día se ha bautizado a esa luz. Por eso él se llama adventista del séptimo día. Por eso él se bautizó. Por eso él entró en esa iglesia. Esa luz le ha sido entregada al momento del bautismo. Esa luz es algo que nos forma como pueblo. Esa ley, querido hermano, no es una ley que nosotros necesitamos. No es destinada para quebrar esa roca que nosotros tenemos en nuestros corazones. No es para nosotros esa ley. Esa ley es para los otros que no saben. Pero nosotros hoy en día en nuestra iglesia queremos ver esa ley para que nosotros iniciemos los procesos de cambio en nuestras vidas, para que sí, ahí vamos al campo, para que ahí sí realmente nos servimos con todo corazón al Señor, para que ahí, en este momento sí, nosotros vamos a hacer las cosas que sabemos que deberíamos hacer ahora. Porque queremos ver esa señal, queremos ver esto para ser convencidos que realmente vivimos en el tiempo del fin. Queridos hermanos, qué horroroso será el engaño para aquellos que se aferran a esa creencia. Porque esa luz aquí, a través de la ley dominical, es destinada para los otros. Qué triste para Dios ver que hay un pueblo que tiene esa luz
y no obstante piensa que necesita esperar que reciba esa luz otra vez. Dios no tiene destinada la ley dominical para el pueblo adventista. Y si nosotros vemos este momento del aspecto divino, del aspecto de que Dios hace todo para el bien para la humanidad, entonces nosotros podemos tal vez cambiar un poco nuestro concepto sobre la ley dominical. No es algo que no nos interesa, no es algo que va a pasar y es interesante ver y entonces sabemos en qué momento. No es una señal. Queridos hermanos, esto es un momento enorme, es una culminación, es la última posibilidad para todo el mundo. Y nosotros pensamos que nosotros necesitamos ese momento. Estamos esperando que eso acontezca para que nosotros podamos realmente hacer los cambios en nuestras vidas. Queridos hermanos, qué horrible es esa enseñanza que está en nuestros medios. El siguiente texto de Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 968. O Eventos de los Últimos Días, página 115. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Otra cosa que nosotros estamos viendo, hay una tremenda ruina económica en el mundo desde algunos años. Y desde 2008 por lo menos vemos que eso va realmente en una caída casi de 90 grados para abajo. Y aunque nosotros podemos comer todavía y tenemos empleo y podemos conducir nuestro coche y podemos recibir un crédito del banco, si no cerramos los ojos, sabemos que todo el sistema ya es como un gran cáncer, ya no funciona. Yo he escuchado personas que trabajan en la bolsa en Alemania diciendo que, claro, por supuesto que sí, que va a venir una nueva moneda, por supuesto que va a quebrar todo ese sistema, claro que sí, pero no hay problema para ellos. Ellos dicen, no, nuestra sociedad ha visto eso varias veces en las últimas décadas. Los sistemas económicos caen y después se levantan otra vez y ellos piensan que hay un más allá. Pero aquí nosotros estamos informados que la cosa va de mal en peor. Y no va a ser un valle y de valle otra vez salimos a la montaña. Eso es un valle sin fin. Entonces los acontecimientos, estoy diciendo, en el mundo económico son parte de los eventos del fin. Son parte que nos lideran a la ley dominical y ahí serán exagerados aún. Entonces, para finalizar ese pensamiento aquí, apoyando otra vez, resumiendo también un poco lo que estuvimos diciendo, texto de Review and Herald, 13 de julio 1897. Muchos jamás han entendido que el domingo no es el sábado del cuarto mandamiento. En su sutileza, Satanás ha escondido este hecho y ha presentado un día común como sagrado, de manera que todo el mundo pueda ser culpable delante de Dios por transgresión. Muchos absolutamente ignoran que no están observando el cuarto mandamiento. Yo también creo que muchos no tienen una mala conciencia, simplemente no saben mejor. Guardan el domingo, adoran al Señor y piensan que están haciendo lo mejor. Y piensan que están haciendo lo correcto. ¿Ya? Han caído en la trampa de Satanás. Es esencial para todos buscar la verdad por medio del libro guía y divino. De esta manera decidir qué dice el Señor en cuanto a esta cuestión. Los hombres han dicho bastante, pero no podemos basar nuestra fe en las palabras de ningún hombre. Hay dos clases a esta cuestión. El Dios del cielo presenta su ley y Satanás demuestra su sábado espurio. Hay dos clases, el obediente y el desobediente, los tentados y los tentadores. Queridos hermanos, aquí
también en esas palabras vemos ese concepto. Es un momento de separación, es una obra del Evangelio, y eso iba a decir yo antes. Todo esto es la obra del Evangelio, es la obra de Cristo, porque Él es aquel que quebranta, Él es aquel que ha traído la espada, ¿no es cierto?, para separar la verdad de la falsedad. Y la ley dominical aquí juega un papel importante en esto. Tiene una función, queridos hermanos. Ya. Y para nosotros, tal vez la cosa es un poco diferente, porque como pueblo de Dios que conoce el sábado, que lo puede defender, que lo puede explicar a su prójimo, que conoce los textos bíblicos más o menos, que defienden esto, que puede, digamos, refutar ese argumento que la Iglesia Católica está usando para los que no entienden mucho, ¿no? El argumento de que la Biblia instituyó el día del Señor y ese día del Señor es el domingo. Para los que saben cómo deshacer ese argumento, ¿cómo nosotros vamos entonces? ¿Para qué sirve para nosotros la ley dominical? Ya hemos leído que en ese momento serán separados unos de los otros. Ya hemos leído que esa ley causará que unos reciban el cielo de Dios y otros reciban la marca de la bestia. Entonces nosotros también estamos involucrados de una manera en esa ley. La prueba, dice la página 7, la prueba vendrá seguramente. Hace 36 años me fue mostrado que lo que está sucediendo ahora sucedería. Que la observancia de una institución del papado sería impuesto al pueblo por una ley dominical, mientras que el día de reposo santificado por Jehová sería pisoteado. Decimos para la iglesia, tomo 5, página 128, la prueba es esto. Queridos hermanos, esto aquí, esa roca, esa ley dominical que para el mundo es la última posibilidad de ver la verdad y de decidirse para la verdad, para nosotros, para el mundo también, pero para nosotros es una prueba. No es una señal meramente, ¿ya? Algo que nos dice, ah, sí, ahora sí, ahora sí. No, es una prueba. ¿Cómo se han preparado ustedes para las pruebas? En el colegio, en la universidad, en sus exámenes, para entrar en un empleo. Ustedes corran así ciegamente a la prueba y dicen, yo sé todo, tranquilo, voy a pasar la prueba. Puede ser que un caso que otro sí, pero hay una preparación de una u otra manera. Siempre hay preparación. Segundo texto, carta 11 de 1890. Esta es la prueba que el pueblo de Dios tiene que pasar antes que sean sellados. Oh, antes que sean sellados tenemos que pasar esa prueba. ¿Sabíamos que la ley dominical es una prueba para ti y para mí? Todo el que pruebe su lealtad a Dios observando su ley y que se rehúse a aceptar el sábado espurio se colocará bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirá el sello del Dios viviente. Aquellos que cedan la verdad de origen celestial y acepten el sábado falso, el domingo, recibirán la marca de la bestia. Queridos hermanos, para esa prueba hay que estar preparados. Vamos a entonces enfocar ese momento como la prueba para nosotros. ¿Ya? Como nosotros estamos todavía un poco en la introducción a la temática, antes de llegar con concentración y con tiempo a los argumentos que realmente demuestran que esa prueba a su vez es el cierre del tiempo de gracia para nuestra iglesia, vamos a añadir algunas cosas más antes de entrar entonces en esa defensa, en esa demostración. El rol de los protestantes, solamente para añadir aquí conocimiento. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Eventos Últimos Días 111. Los protestantes aquí también tienen un rol importante. Ellos están jugando un papel, ellos están haciendo la obra de Roma.
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 425. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra las otras de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es un texto que conocemos, Apocalipsis 12. Ahora fíjese cómo Elena White lo aplica. En el cercano futuro veremos cumplirse esas palabras, cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos. El mismo espíritu que movió a los papistas de los siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. Apocalipsis 12, nosotros ¿dónde lo colocamos normalmente? Si ustedes enseñan y explican Apocalipsis 12, no es esto el momento cuando el papado gobernó la tierra. No son esos los 1260 días donde la mujer, la iglesia de Dios, tenía que huir al desierto y después recibe ayuda de la tierra, huyéndose de las aguas, denotando de esa manera los Estados Unidos que son la nueva tierra donde los protestantes pueden vivir en libertad. Pero ella aquí dice, aplica este texto a un decreto que viene del futuro. Esos eventos, en otras palabras, de los 1260 días, volverán a acontecer tal cual en nuestros días. Estamos por entrar otra vez en una edad oscura. Un poco diferente aquí los roles, un poco diferente las personas que están involucradas, pero en realidad haciendo el mismo papel. Siguiente texto, Review and Herald, también 9 de marzo 1886. El protestantismo dará la mano de camaradería al poder romano, luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra en la tierra. Tal vez es un poco difícil para un protestante aceptar esto, lo que dice Elena White, lo que dice la profeta. Pero queridos hermanos, hoy en día ya vemos que las iglesias protestantes no hacen lo que hacían en el tiempo de Lutero, ¿no es cierto? Ellos ya no declaran en sus papeles, en sus textos, que el anticristo es el Papa. ¿Hacen eso? No hacen eso. Más bien, hemos visto, cuando el Papa visita los diferentes países, son bienvenidos. El Papa es bienvenido también por los protestantes, los saludan, le besan la mano, ¿no es cierto? Se posan delante de él, trabajan juntos, ¿no es cierto? Quieren ser aceptados. El Papa no lo acepta al mismo nivel. Ya, nunca, cuando el Papa ahora, Benedicto, estaba en Alemania, los protestantes estaban bastante decepcionados, porque ellos esperaban que el Papa les iba a tratar un poco diferente. El Papa no los trató diferente, les trató como siempre les trataba. Ahí abajo estaban ellos. Pero ellos, como vemos, ya no tienen ese papel de protestantes. Entonces, lo que ella dice aquí, así va a ser. Después un texto que no llegué, sí lo tengo traducido. De paso, para los que ven ese video en algún momento, más en adelante, pueden también bajar ese panfleto, los textos que estamos usando aquí en mi página web, que es librito.org. Vamos a colocar ahí entonces un texto un poco más actualizado que tiene más citas traducidas también al español. Porque ustedes saben que no hay muchos textos en español. Aquí le voy a leer ese texto que es de la colección Spalding y Magan. Una cosa que nunca entiendo porque nuestra iglesia no ha traducido todos esos textos. Pero eso es la realidad. Ok. Colección Spalding y Magan. No. Pensaba que lo tenía que traducir, no lo tengo. Vamos a traducirlo así rápidamente de ahí nomás.
Es muy interesante lo que dice. Son las primeras palabras, es la primera página. Él le habla en esa página sobre el diagrama de 1853 y después él llega a esa temática y dice, yo vi a la bestia con los dos cuernos, que tenía boca como dragón y que tenía poder en su cabeza y que el decreto iba a salir de su boca. Después yo vi la madre de las rameras, que la madre no era lo mismo como las hijas, pero es algo separado y distinto de ellas. Ella había tenido su día en el pasado y sus hijas, las sectas o las denominaciones protestantes, eran los siguientes que iban a subir sobre el escenario y actuar con la misma mente que la madre tenía cuando ella perseguía a los santos. Interesante aquí el papel de los protestantes, muy específico el espíritu de profecía sobre cómo ellos van a participar en esa obra. Yo vi que la madre estaba perdiendo el poder, que las hijas habían crecido y pronto iban a ejercer el poder que una vez ejercía la madre. No obstante, ella va a ser la madre. Y en los países latinos nosotros sabemos cuánto se estima a la madre, ¿no es cierto? No es que ella pierde su posición, solo ha perdido un poco su poder. Y ahora algo horroroso, siguiente párrafo, yo vi la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas. Iban a traicionar a nosotros, a los católicos, para obtener su influencia, para poder actuar contra la verdad. Queridos hermanos, esos textos aquí que hemos presentado desde esta mañana son textos fuertes. ¿Ya? Nosotros no estamos tratando aquí una temática simple, no estamos tratando una temática fácil, son temas muy serios. Tratan con el destino y el futuro de nuestra iglesia. ¿Quién de nosotros quiere estar en ese lado? ¿Quién quiere jugar el papel de Judas? Que sabemos estaba siguiendo a Cristo por mucho tiempo, estaba en su ministerio, estaba en el grupo cercano de Cristo, ¿no es cierto? Era de uno de sus, en los cuales él confiaba. Era uno de los 12. Pero aquí dice que ellos van a ser la iglesia nominal, los adventistas nominales van a convertirse en Judas. Y esto aquí tiene que ver con la ley dominical. Es el momento donde se va a ver ese papel de los dos grupos. Los santos, y eso también es un texto que puede ser alertador para muchos de nosotros. Los santos hasta ese entonces era un grupo desconocido, poco conocido a los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocían su fe y sus costumbres, porque ellos nos odiaban por el sábado y porque ellos no lo podían defender. O no lo podían, digamos, refute, como se dice, reputar. Van a traicionar a los santos y anunciarlos o reportarlos a los católicos como aquellos, como un grupo de personas que no presta, digamos, no honra a las instituciones del papado. De las personas. Eso significa que ellos guardan el sábado y ellos no honran al domingo. Entonces los católicos piden a los protestantes para avanzar, para declarar un decreto que aquellos que no observan el primer día de la semana y en vez de eso el séptimo día tienen que ser matados. Entonces nosotros aquí ya estamos un poco avanzando en esa línea, esos eventos que con la ley dominical nosotros hemos dicho, entramos en el tiempo
de la angustia pequeña, pero llegará un momento cuando nosotros vemos eso, que hacia el fin la ira va a ser tan grande que ellos van a pedir decreto de muerte, ¿ya? Sobre aquellos. En el comienzo la cosa empieza leve, hay decretos, hay que pagar multas, tratan de ganarte, tratan de darte puestos, después el odio va a crecer y hasta que nosotros vamos a enfrentar el decreto de muerte. Aquí ella también lo reporta en ese texto. Dejamos entonces ese texto, hay más cosas interesantes que aquí se dicen. Ok. Brevemente entonces colocamos aquí bajo el título segundo en todo el mundo también la verdad que hasta ahora hemos leído que Elena White dice que la ley dominical será sacado en nuestro país, refiriéndose a los Estados Unidos, en los Estados Unidos, pero sabemos que después vendrá en todo el mundo. En todo el mundo realmente, eso también incluye un país no importante como Portugal o como Guyana o como Bolivia o como ¿qué países más hay? Chiquitos o unas islas, ¿no es cierto? Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del mundo serán inducidos a seguir su ejemplo. No va a parar esa ley en algún país que tal vez es un país protestante o un país que ni es protestante ni católico. Va a entrar en todo el mundo, en todo país. Siguiente texto. Señales de los tiempos, 8 de noviembre de 1899. Ninguno es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Entonces, si ninguno es condenado y si Dios juzga a todo el mundo, entonces todos lo tienen que ver, ¿no es cierto? Todos tienen que ser llevados a esto. Pero cuando salga el decreto y aplicando el falso sábado, el gran vergón del tercer ángel advertirá, el hombre sobre la adoración de la bestia y su imagen estará claramente marcada la línea entre lo falso y lo verdadero. Un texto más, mensajes selectos, página 489. Aquí en el medio dice, el mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo, pero este pequeño pueblo y débil estaba desafiando las leyes de la nación y la ley de Dios y afirmaban que eran los únicos justos que habían sobre la tierra. El mundo entero entonces. Creo que no hay mucha ventaja si uno se escoge el país, pensando que tal vez en algunos países la persecución o la ley no llegará tanto, así como en otros. ¿Ya? La ira del Señor más bien en los Estados Unidos y no tanto tal vez en Uzbekistán, ¿ok? O en Bulgaria, o un país tal vez protestante como Dinamarca, o un país donde supuestamente nunca o hace tiempo no hubo guerras como Suiza. Queridos hermanos, eso es algo que incluye todo el mundo. Terminando entonces para hoy, empezamos aquí con un texto bajo el título en la página 9, El día de su extraña obra. Este comentario bíblico 7a, página 922. El protestantismo dará la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra en la tierra. Vamos rápidamente a ese texto, Isaías 28, porque ahí vamos a sacar más cosas todavía de Isaías 28. Isaías 28, el estudiante de profecía sabe, habla de nuestra iglesia. Uno de los textos más claros, más directos a nuestra iglesia, la Odisea de hoy en día. Isaías 28, Isaías 29, Isaías 30. Cada hermano de nuestra iglesia tiene que entender esos textos. Habla de los
Habla de los hebreos de Efraín. Los hebreos de Efraín, los líderes del pueblo, dice aquí, que llevan la corona. Esos son los acusados en ese texto. Y hemos encontrado esto aquí en el versículo 21. A ver qué dice el versículo 21. Versículo 20. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Qué horrible. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra extraña, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Esto es lo que Dios tiene que hacer y va a hacer dentro de su pueblo, porque ese texto se refiere a lo que Dios hace en su pueblo y cómo es el estado de su pueblo. Y un poco antes decía en el versículo 18, empezamos un poco antes, en el 14. Con eso vamos a terminar hoy. Por tanto, varones burladores, gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Hemos leído esta mañana que todos los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para su tiempo. Los varones burladores que gobernáis este pueblo, los líderes del pueblo de Israel, de Jerusalén, el pueblo adventista. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, y hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, ¿qué es eso, no? ¿Qué será eso? No llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Esa piedra, ¿qué es esa piedra, queridos hermanos? Esa piedra es Cristo. Pero hemos visto por el texto de Elena White que esa piedra también es la prueba para el pueblo de Dios. Esa piedra es la ley dominical también, que será una piedra de tropiezo para la tierra. Y aquí Isaías ahora otra vez habla de esa piedra cuando el profeta habla del estado del pueblo de Dios. Dios traerá esa piedra angular, esa piedra preciosa que es Cristo. 17, y ajustará el juicio a cordel. Momento, ¿no hemos dicho que la ley dominical es la prueba para Dios? Aquí dice, para el pueblo de Dios, aquí dice el juicio para el pueblo de Dios. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Otra vez, ¿qué es el turbión del azote? Versículo 19. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana a mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Según lo que acabamos de leer aquí en el comentario bíblico, el texto que Elena White dejó para nosotros, la ley dominical es la extraña obra de Dios en la tierra. Esa extraña obra aquí que se menciona en Isaías 28 es la ley dominical. Y esto, por el contexto, nosotros rápidamente vemos, es lo mismo como el turbión del azote. El turbión del azote que el Señor trae, the overflowing scourge en inglés, que el Señor trae sobre su pueblo, es un juicio sobre su pueblo, es una prueba sobre su pueblo, y eso es la misma cosa como esa ley dominical. Queridos hermanos, estamos recién entrando en nuestro estudio. Agradezco a aquellos que están más avanzados en el estudio de la palabra profética, que ya conocen varios de esos textos, pero para bien de muchos, porque yo simplemente he visto
estudiando con los hermanos que muchas veces el concepto no está muy claro. ¿Qué es el domingo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo serán las cosas? ¿Qué significa eso para ellos? Hemos colocado aquí esas primeras horas de introducción, y mañana entonces ya entramos de lleno en el estudio para defender lo que queremos decir aquí. Os invito para que agradecemos a nuestro Señor. Nuestro querido Dios, gracias por ese día, gracias por la fuerza que nos has dado, gracias por tu protección, gracias por esas hermosas circunstancias aquí en ese lugar, gracias que podemos enfocar ese tema solamente porque tú nos has dado luz sobre ello. En el nombre de Cristo pido para que llegue la verdad a todo tu pueblo. Amén.